Muy buenas tardes, familia. Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo análisis de Bitcoin. Y bueno, antes de nada, espero que estén fantásticamente bien. Y bueno, ya estoy por aquí de regreso. La idea que he empezado la semana un poco movidita con mis cositas personales, pero bueno, ya estoy aquí de vuelta. Y bueno, la idea que hemos tenido, la idea que una subidita, la idea que bastante interesante en el último vídeo, en el vídeo del domingo. Que sí que comenté que no era el mejor momento para operar, pero bueno, el caso es que estábamos en la zona de los 67.700 dólares más o menos, si no recuerdo mal, pues hemos tenido una subidita prácticamente redondeando, pues una subidita, la idea que de 6.000 dólares, la idea que yo estoy bastante contento, espero que ustedes también. Y bueno, y que hayan aprovechado, sobre todo importante, los del mercado de futuros para operar ese movimiento alcista que hemos tenido, la idea que bastante interesante. Ya sabéis lo que opino yo de estas subiditas, bueno, la idea que yo estoy bastante contento, pero la verdad que para mí no es zona de compra. Zona de compra la tuvimos en la zona de los 49.000 dólares. Yo con esto no quiero decir que en el mercado de futuros pues no podamos seguir operando esa serie de impulsos y retrocesos. Y bueno, el caso es que en el vídeo del domingo, en gráfico de una hora teníamos esa confirmación alcista. En gráfico de 4 horas teníamos esa intención. Estuve comentando, si no recuerdo mal, que íbamos a darle unas cuantas horitas a ver si teníamos esa confirmación alcista, y de ahí pues a que hayamos tenido esta subidita ya desde el domingo, ya apunta a maneras de tener ese impulso alcista que hemos tenido. Y bueno, en gráfico diario sí que estábamos todavía en un retroceso bajista, pero para nada. En gráfico diario estuve comentando que técnicamente por oscilador seguíamos siendo alcistas a pesar de ese retroceso bajista. Y bueno, ahora lo que hemos tenido, un impulso alcista. Tampoco hace falta ser ningún ingeniero del trading, sobre todo los suscriptores más antiguos del canal. Pues la idea que estando un poquito atentos a los indicadores, pues la idea que se pueden sacar porcentaje de beneficio e ir viendo un poco el siguiente movimiento. Y bueno, vamos a echarle un vistacito, como tenemos la gráfica después de este movimiento, la idea que bastante interesante. Vamos a echarle un vistacito al gráfico semanal, a ver en qué situación lo tenemos, a ver qué cambios hemos tenido, y ya de ahí pues vamos a ir moviéndonos. Gráfico diario, como siempre suele ser habitual, gráfico de 4 horas y el gráfico de una hora. Y bueno, el caso es que tenemos Bitcoin en 72.169 dólares. Hemos tenido ahí un pequeño retroceso, como siempre. El precio se mueve con sus impulsos y retrocesos, pero nada para alarmarse. Pero de igual manera, sobre todo vamos a estar atentos también al gráfico de una hora. Lo digo más que nada por el personal de mercado de futuros, porque ahí sí que podríamos tener algún movimiento. Y bueno, ahora vamos a echarle un vistacito a los indicadores. Vamos a ir con gráfico semanal. Los precios a partir de ahora van a ser de referencia en spot de la plataforma de Binance. Y bueno, el gráfico semanal, ya que lo tenemos que muy bien. Llevo muchísimo tiempo, algunas semanas diciéndolo. Estamos por encima del punto cero, dos barras verdes en el oscilador asombroso. Lo que pasa que bueno, seguimos arrastrando. ADX es el último que se pronuncia ante un movimiento alcista, que si tuviéramos un giro de 90 grados o menos con estas dos barras verdes que tenemos, pues que aquí sí podríamos decir to the moon y donde se quiera ir Bitcoin. Pero como siempre suelo decir, de momento todavía no tenemos esa confirmación. Sí que estamos muy cerquita, esperemos que no se retrase mucho el movimiento, porque aquí pues, podemos encontrarnos un escenario que empecemos a sumar una serie de barras verdes, y cuantas más barras verdes tenemos en el oscilador, pues se diluye como un azucarillo en un café el movimiento alcista. Pero bueno, de momento vamos a darle alguna semanita más, vamos a darle esta semanita, a ver cómo se va desarrollando todo. Y bueno, vengo a decir lo del azucarillo, de que se diluya como un azucarillo en un café, porque aquí también teníamos esa intención de impulso bajista, y conforme fueron, aquí tenéis un claro ejemplo, conforme fueron pasando las semanas, no tuvimos ese impulso alcista. Lo que es lo mismo, ADX no nos confirmó, pues se fue, digamos, desvaneciendo esa posibilidad de un impulso bajista, que nos hubiera mandado perfectamente un impulso bajista en gráficos, como es el gráfico semanal, a los 40.000 dólares. Se diluyó conforme fueron pasando las semanas. Pues aquí puede ocurrir exactamente lo mismo. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, de momento no vamos a ser cenizos, vamos a confiar, vamos a darle esta semanita, la que viene como mucho, vamos a darle un tiempo de rigor, a ver si tenemos dicha confirmación, que normalmente suele confirmar, no siempre, suele confirmar 90 grados o menos ese ADX ante un movimiento ya sea alcista o bajista. En este caso sería alcista, que sí que nos podría llevar la idea que a unos precios, la idea que bastante interesantes. Y bueno, la idea que continuar con el target del canal bajista, que ya veníamos comentando desde hace muchísimo tiempo, no de ahora. Canal bajista que estábamos desarrollando desde el mes de abril más o menos.
que la idea que, bueno, le ha costado la idea que bastante romperlo hacia arriba. Y bueno, vamos a ver lo que tenemos aquí. Bueno, aquí tengo una flechita que ya la dibujé el domingo, que es lo que necesitábamos para tener un movimiento al alza. Entre otras cosas, aparte de la confirmación de ADX y ese oscilador, como lo tenemos, que la idea que lo tenemos, estamos en el momento perfecto, estamos en el ahora o nunca. Y bueno, voy a quitar esta línea que tengo aquí, esta flechita que dibujé el domingo. Y bueno, de momento hemos tenido una confirmación de 90 grados o menos en el gráfico de volatilidad. Lo que necesitamos en el gráfico de volatilidad para irnos to the moon, pues conforme nos vayamos acercando y rompiendo esta zona importante del 50%, pues ya aquí ya estaríamos teniendo la idea que una subidita, la idea que bastante interesante. De momento lo tenemos en el 23,81%. Y bueno, aquí tenemos, vamos a ir al Concorde. Concorde, muy importante, pues esta media móvil que tenemos aquí, importante, la tenemos dentro del área de volumen, de ahí que el precio, pues con sus impulsos y retrocesos, pues nos haya llevado a donde estamos. La idea que esta media móvil no lleva aquí dentro del área de volumen desde ahora, lleva desde el 2 de septiembre, o sea que es el primero que nos ha ido más o menos avisando de una posible subidita, pues como la que hemos tenido, a falta de esa confirmación, que es el último, como siempre, esa perfecta coordinación de todos los indicadores. Si nos falta uno de los indicadores, se nos puede ir al análisis a tomar por saco, eso también hay que decirlo. De momento nos queda esa confirmación, el último que tiene que dar, digamos, esa confirmación es el ADX ante un impulso alcista. De momento todavía no tenemos eso, estamos muy cerquita, pero de momento no tenemos eso. Y bueno, vamos a ir al gráfico diario. En gráfico diario, pues tenemos un nuevo impulso alcista. Lo más que tuvimos fue un retroceso bajista, de ahí que viniéramos a buscar, no me acuerdo exactamente, pero creo que vinimos a buscar la zona de los $65.000 en ese retroceso bajista, la idea que tampoco fue nada para abandonar el barco. Y bueno, como he comentado en vídeos anteriores, aquí técnicamente seguíamos siendo alcistas, de ahí que no hayamos llegado a esta zona peligrosa, que podíamos haber llegado a esta zona del punto cero, pues hemos sumado una serie de barras verdes, confirmación de 90 grados o menos, impulso alcista, de ahí que esté subiendo el precio. O sea que de momento impulso alcista, 23,40 puntos. Aquí le puede quedar cierto recorrido. Aquí en el peor de los casos es que tengamos un retroceso bajista, como tuvimos aquí el día lunes 21 de octubre. Eso es lo que podíamos tener de momento en el peor de los casos, que con esto, en caso de que tuviéramos un retroceso bajista, no esperes ver Bitcoin en $50.000. Eso también hay que decirlo, que podamos tener un retroceso hasta la zona de los 68, $65.000, retrocesos de ese tipo. Con un retroceso bajista sí que podíamos tener cosas diferentes, que rompiéramos el punto cero y tuviéramos un impulso bajista, pues ahí sí que podíamos tener un retroceso bastante importante. O sea que aquí, resumidas cuentas, no hace falta ser ningún ingeniero del trading. De momento tenemos impulso alcista y recalco, como siempre, se va a mover el precio. Conforme nos acercamos de temporalidad, vamos a ver mejor cómo se mueve el precio con sus impulsos y retrocesos. Y bueno, vamos a ver cómo tenemos el gráfico de volatilidad. Gráfico de volatilidad, bueno, aún le queda todavía un poco de recorrido para llegar a la zona del 50%. En el caso de que lleguemos a esta zona del 50%, superar la zona del 50%, pues podemos tener ahí pues la idea que una subidita, la idea que bastante interesante. O sea que de momento el gráfico de volatilidad le puede quedar cierto recorrido hasta llegar arriba. Fijaros si le puede quedar cierto recorrido de subir el gráfico de volatilidad, o sea que la tenemos en el 30 con 16%. Iremos viendo en los próximos días. Y bueno, respecto a ADX y oscilador, pues aquí también hay que comentar una cosa que casi se me olvida. Bueno, aquí tenemos respecto a lo que ha hecho el precio, que ha tenido una subidita interesante. Pues aquí tenemos una divergencia, no es la que más me gusta, pero bueno, tenemos una divergencia. O sea que una divergencia es cuando el precio ha estado subiendo y el oscilador nos está diciendo algo diferente, que el precio debería haber retrocedido, el precio de Bitcoin en un 60 y tantos por ciento. Se suelen cumplir este tipo de divergencias, pero como siempre suelo recalcar muchísimo, sobre todo en el mundo cripto, en sí en Bitcoin, que es lo que nos dedicamos a analizar en este canal, pues la idea que las divergencias en un gráfico semanal, ya en el pasado con el temita de los ETFs, una divergencia ya no la cepillamos. O sea que de momento, con una DX cogiendo fuerza perfectamente, y como tenemos el grado de inclinación que tenemos de esta divergencia, es sumamente fácil, a pesar de que en un gráfico diario, siempre he recalcado, repetido, insistido que en un gráfico diario yo siempre respeto las divergencias, las voy a seguir respetando, por supuesto, pero tener en cuenta que no la podemos cepillar si el precio continúa su camino alcista, y aparte que ya tenemos una DX que le puede quedar cierto recorrido. O sea que de momento estamos en 23,40 puntos. O sea que fijaros el recorrido que le puede quedar aquí en el gráfico diario. Y bueno, vamos a ver
Vamos a ir a la gráfica, posibles zonas que podemos tener de impulsos, de retrocesos. Como todos ustedes saben, el precio se mueve con sus impulsos y retrocesos. Y bueno, aquí que se nos puede llegar a formar aquí algún tipo de banderín. Bueno, vamos a ver en los próximos días, a ver si se nos forma algún tipo de banderín aquí. Si se nos formara algún tipo de banderín aquí, pues la siguiente zona que tendríamos seríamos la zona más o menos, la zona de los, tampoco tomarlo a dólar exacto, porque estos son zonas de resistencia que podremos, según el día que las pillemos, pues va a alcanzar un precio u otro. Eso también hay que decirlo, pero bueno, estaríamos muy cerquita a la zona de los 77.000 dólares. Y bueno, en caso de retroceso, pues aquí lo tenéis muy facilito. Sería un retroceso totalmente normal después de la idea de una subidita bastante interesante de unos 6.000 dólares que hemos subido desde el vídeo que subimos que subí el domingo. Y bueno, aquí sería más o menos la zona de los 70.000 dólares, redondeando, quedaría un poco más o menos un poco arriba, pero bueno, sería una zona totalmente normal. Aquí sí que podríamos tener algún cierto retroceso bajista y bueno, la siguiente zona que tendríamos sería la zona de los 68.500, un poquito más arriba. Sería una de las zonas que tenemos aquí. Aquí, bueno, aquí sería la zona del soporte, de ese canal bajista que nos ha costado, la idea que hablando vulgarmente nos ha costado un huevo, porque hay que decirlo, nos ha costado un huevo romperlo hacia arriba. Iremos viendo en los próximos días si lo rompemos con determinación o nos pegamos el hostiazo del 15. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, de momento vamos a pensar en positivo, con sus impulsos y retrocesos y ese tipo de cosas. Y bueno, aquí tendremos el soporte, lo tenemos más o menos en la zona de los 67.575 dólares. No vamos a seguir viendo zonas más abajo, porque si viéramos zonas más, si siguiéramos viendo zonas más abajo, pues la idea que bueno, ya estaríamos hablando de un impulso bajista, lo cual que de momento todavía no tenemos, todavía en gráfico diario, pues no tenemos de momento ni está ni se le espera. En los próximos días que podemos tener, puede haber un giro dramático de los acontecimientos, por supuesto, pero como siempre, los indicadores pues nos van a ayudar y nos van a adelantar a ese movimiento y que no nos pille de sorpresa. Los indicadores para mí es lo más importante que cualquier patrón. Y bueno, de hecho, hablando de este canal bajista, de hecho el target más o menos lo he calculado hace un ratito, pero más o menos está en torno a los 83.000 dólares, que vendría pues más o menos a coincidir para venir a buscar esa zona. Repito, insisto, deberíamos de tener esa confirmación en el gráfico semanal que todavía no tenemos. Estamos muy cerquita, pero de momento no vamos a vender la piel del oso antes de cazarlo. Que probablemente tengamos esa confirmación y nos vayamos to the moon, por supuesto, pero de momento no tenemos esa confirmación. Y bueno, vamos a ir a la dominación del OSET, ya que estábamos viendo la zona esa del target de los 83.000 dólares, 80.000 dólares más o menos, pues aquí en la dominación del OSET, pues aquí tenéis un soporte histórico que nunca en la historia de la dominación del OSET ha roto, digamos, pues estaría más o menos en torno aquí a esta zona del soporte, que más o menos nos podría coincidir con ese target. Con ese target que tenemos en el gráfico que hemos visto en el gráfico diario. Esta zona no es que me la haya inventado yo, vamos a pasarlo aquí a un gráfico semanal, pues yo creo que va a ser menos lioso y se va a poder ver un poquito mejor esta zona de soporte. Si se fijan todos ustedes, yo creo que los suscriptores del canal, yo creo que esto lo tienen más que claro, porque no es la primera vez que lo pongo. Zona de soporte que a lo largo de su historia de la dominación del SET nunca hemos venido a romperla. Que podamos tener aquí una pequeña ruptura para volver dentro, no digo que no, que bueno, sería la idea que sería algo histórico, pues romper este soporte que hemos venido a visitar y rebotar hacia arriba, que sería algo histórico. La idea que yo por mí que lo rompa, que se lo cargue, nos vayamos to the moon, nos vayamos a 200.000 dólares ya hablando por Bitcoin. Pero de momento, hasta que nada diga lo contrario, yo voy a seguir respetando de momento este soporte que nos llevaría más o menos en torno, en caso, siempre y cuando tengamos esa confirmación en el gráfico semanal. Aquí tenéis la zona de soporte histórico que al menos debería venir a buscar esta zona en caso de confirmación. Y bueno, vamos a ir al gráfico de 4 horas, vamos a ver lo que tenemos aquí. Bueno, aquí he puesto algunas cuantas líneas, aquí tenemos el mismo. Voy a reducir esto un poquito, ahora volvemos a acercarnos a la gráfica. Tenemos este mismo canal bajista que teníamos aquí, que estadísticamente rompe hacia arriba. De hecho, lo que ha hecho ha sido romperlo hacia arriba. Hemos estado muy cerquita de la zona del máximo histórico, nos hemos quedado a unos poquitos dólares, no sé si han sido unos 100 dólares más o menos, la idea que nos hemos quedado muy cerquita. Pues bueno, aquí la idea que es importante cepillarse esta zona de resistencia que tenemos aquí en este gráfico de 4 horas, que podríamos extrapolarlo al gráfico diario, al gráfico semanal, al mensual, pero bueno, importante
cepillarse con ciertas, como siempre suelo decir vulgarmente, con ciertos cojones esta zona de resistencia, porque si nos pasamos muchísimo tiempo tonteando aquí, una pequeña ruptura aquí, supongamos que venimos a buscar los próximos días 75, 76 mil dólares, nos tiramos demasiado tiempo tonteando aquí, corremos el riesgo de venirnos por allá que a unos precios que ya en el pasado hemos alcanzado. Eso también hay que decirlo, pero bueno, de momento vamos a ver si nos cepillamos esta zona de resistencia y bueno, aquí una zona de retroceso en gráfico de 4 horas, pues lo tenéis muy facilito. Tendremos la zona esta del soporte, ahora soporte ante resistencia de lo que es el canal este que hemos roto. Sería la zona más o menos de los 67.635 dólares. Y bueno, aquí también tenemos un canal alcista, los otros días también tenemos una cuña ascendente, que lo que decía la estadística es que estadísticamente pues al menos venía a visitar justo este soporte que tenemos aquí, pero como siempre estadísticamente nos rompen, los patrones nos rompen hacia la zona que dicen estadísticamente. Como siempre, para mí lo más importante, podemos tener patrones fantásticos y maravillosos, pero para mí lo más importante son los indicadores, que en el vídeo del domingo en gráfico de 1 hora ya iba apuntando maneras y bueno, hemos tenido confirmación en gráfico de 4 horas, pues esa cuña ascendente ha ido a tomar por saco, nos hemos cargado esa zona de resistencia de la cuña ascendente y bueno, aquí en caso de tener un retroceso, bueno, aquí estaríamos ya más bien hablando de un impulso bajista, que ahora vamos a ver los indicadores, de momento ni está ni se le espera, en los próximos días iremos viendo, pues sería más o menos la zona de los 62, 63 mil dólares, sería la zona baja que tendremos aquí en este gráfico de 4 horas. Y bueno, vamos a ver lo que tenemos aquí por indicadores, que es lo que más me interesa a mí. Tenemos una DX prácticamente plano, es lo que más, lo que siempre suelo decir que es el que más me mosquea, pero bueno, de momento tenemos una DX plano en 41,54 puntos de momento. Tiene intención de darse la vuelta, de momento no se ha dado la vuelta, sí que es cierto que este oscilador que está bastante desarrollado y lo que dice la estadística, que cuanto más desarrollado está un oscilador, cuanto más puntuación tiene una DX, pues más probabilidad estadísticamente, no hace falta ser ningún ingeniero, de tener un retroceso, en este caso un retroceso bajista. Con esto no quiero decir si tenemos un retroceso bajista, como he dicho en el gráfico diario, que nos vayamos a ir a los 50 mil dólares para irnos... que bueno, aquí estaríamos hablando del gráfico de 4 horas, con el gráfico de 4 horas, aunque tuviéramos un impulso bajista a los 50 mil dólares, ya os digo que no, nos vamos a ir, que podamos venir a buscar la zona de los 65 o 63 mil dólares, esa zona de soporte que acabamos de ver, pues perfectamente sería algo normal ante un impulso bajista. De momento, técnicamente, seguimos siendo alcistas y aunque nos confirme 90 grados o menos un retroceso bajista por oscilador, seguimos siendo alcistas. Cosa diferente, como siempre suelo decir, es que rompamos este punto cero. Entonces, si rompemos el punto cero, ya ahí deberíais de estar atentos ante un impulso bajista. De momento ni está ni se le espera. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, vamos a ver cómo tenemos el resto de indicadores. Vamos a ver cómo tenemos el gráfico de volatilidad. Bueno, hemos llegado a esta zona del 100%, se ha dado la vuelta, normal, no va a subir hasta la estratosfera. Pues de momento, pues Bitcoin lo que nos está diciendo que de momento se toma un respiro, de momento con fuerza decreciente en 73,41%. El 73,41%. Y bueno, vamos a ver cómo tenemos aquí el Concorde. De momento dentro del área de volumen, pues si tenemos esa confirmación de retroceso bajista, el primero que nos lo indica es el Concorde. O sea que en el momento que salgamos fuera del área de volumen, pues es el primero que te indica un retroceso bajista que nos podría llevar por allá que, bueno, a unos precios más abajo, que tampoco es que se vaya a hundir el precio de Bitcoin, eso también hay que tenerlo en cuenta. Sería un simple retroceso bajista, por lo menos por ahora. En los próximos días podemos tener impulso bajista, pero de momento por ahora sería un retroceso bajista. No es que Bitcoin se vaya a hundir porque retroceda 3.000 dólares, 4.000 dólares, para mí son movimientos totalmente normales. Yo sé que hay gente, no lo digo por vosotros, sé que hay gente que se asusta porque Bitcoin retroceda después de haber tenido un gran impulso alcista, retroceda 3, 4.000 dólares, sé que empiezan a haber miniaturas, que Bitcoin se hunde, que si no sé qué, bueno, siempre la misma historia, pero yo la realidad que son movimientos que estoy perfectamente acostumbrado porque no llevo solamente un día en el mundo cripto en sí con Bitcoin. O sea que de momento atentos a la media móvil, por si salimos fuera del área de volumen estaremos ante un retroceso bajista. Y bueno, vamos a ver lo que tenemos en gráfico de 1 hora. Aquí en gráfico de 1 hora, pues la idea que tenemos aquí un patrón que teníamos desde hace días, sobre todo los que me seguís habitualmente seguramente lo recordaréis. Lo único que he modificado aquí porque ha ido pasando el tiempo, me he tirado unos días también que no he subido nada de contenido.
pues he ido pues alargando un poco estas zonas de soportes y resistencia. Y bueno, aquí lo que tenemos es un canal alcista, que lo que dice la estadística, que al menos pues podríamos tener un retroceso hasta la zona, más o menos la zona de los 68.947 dólares. Sería un retroceso perfectamente normal ante este tipo de patrones. Y bueno, yo creo que no hace falta aquí insistir demasiado. Ya sabéis para dónde rompen este tipo de patrones. Eso estaría por ver, porque también en gráfico de 4 horas teníamos un canal, un canal ascendente, una cuña ascendente, la cual se ha ido a tomar por saco. O sea que, como siempre, atentos a los indicadores. Y bueno, aquí en caso de rebote, pues aquí lo tenéis facilito. Sería más o menos sobre sería la zona de los 73.800. Más o menos voy a bajar esto un poquito. Según, no tomarlo a dólar exacto, según en el día o la hora que lo pillemos, sería más o menos incluso superar la zona de los 74.000 dólares, que estaríamos superando incluso el máximo histórico. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Atentos, como siempre, a los indicadores. Como siempre, no es todo oro lo que reluce. Normalmente este tipo de patrones en un 68 o 64% rompen hacia abajo. Como siempre, los que mandan son los indicadores, que por cierto, vamos a echarle un vistacito porque para mí es lo más importante. Bueno, aquí en gráfico de una hora, pues yo la verdad que aquí, bueno, estaría atento por si, bueno, aquí tenemos, llevamos 3 horas por debajo del punto cero aquí en este oscilador. Voy a ampliarlo un poquito porque yo creo que no se va a ver nada, yo lo veo perfectamente, pero seguramente ustedes no. Yo creo que aquí más o menos se va a ver. Y bueno, de momento tenemos 3 horas, estamos 3 horas por debajo del punto cero, estamos de momento, ante un retroceso bajista. Aquí no quiere decir, vamos a ver en las próximas horas, aquí lo vamos a vender la piel del oso. Lo digo más que nada por los que operáis en el mercado de futuros. De momento, lo que he comentado en el gráfico semanal, a más tiempo que tarde en tener una confirmación bajista, se diluye como un azúcar en un azucarillo esa confirmación. Pero bueno, de momento atentos las próximas horas, porque si tenemos una confirmación de 90 grados o menos, podemos tener un retroceso al menos hasta la zona del soporte de ese canal alcista que estadísticamente rompe hacia abajo. O sea, aquí de momento todavía para mí no hay ningún tipo de entrada. Yo aquí voy a esperar a que tengamos la confirmación de, ya sea ante un impulso bajista, que es lo que de momento tiene intención, no tenemos confirmación. Y bueno, vamos a ver lo que tenemos. Gráfico volatilidad cogiendo fuerza. Ya tenemos en el 35,71%. Si tuviéramos dicho impulso bajista, pues aquí atentos, importante, superar esta zona del 50%. En el momento que superáramos esa zona del 50%, pues en caso de que confirmáramos esa intención bajista, de momento recordar, no tenemos confirmación. Pues si tuviéramos ahora un impulso bajista, pues se aceleraría muchísimo más el retroceso en el precio, y al menos vendríamos a buscar, por lo menos, tampoco lo vamos a tomar a dólar y ciencia exacta, pero al menos lo que dice la estadística sería al menos hasta la zona del soporte del canal alcista, que rompe estadísticamente hacia abajo. Y bueno, vamos a ver lo que tenemos aquí en el Concorde. Aquí en el Concorde, pues aquí como estamos en una temporalidad más cercana, como bien habréis podido ver, en gráfico semanal, dentro del área de volumen, en el diario, en el gráfico de 4 horas, pues bueno, aquí estamos en un gráfico más cercano, que bueno, se distingue más esos impulsos y retrocesos. Y bueno, de momento, fuera del área de volumen, este es el primero que te indica que podemos tener un retroceso un poquito más importante. O sea que atentos las próximas horas por si tenemos un impulso bajista, que sería totalmente normal después de la subidita interesante. Y bueno, pues muy poquito más respecto a análisis técnico. Si les ha gustado el contenido, como siempre, les invito a suscribir, darle al like. Y bueno, muchísimas gracias a los nuevos suscriptores por vuestro apoyo al canal. Como siempre digo en el final de los vídeos, pues muchísimas gracias a los suscriptores más antiguos por vuestro apoyo constante durante todo este tiempo que llevo con el canal, que no es mucho tiempo, pero bueno, la verdad que gracias de igual manera por vuestro apoyo. Y bueno, pues que pase una fantástica tarde, noche o día, según la zona del mundo en la que se encuentren. Y bueno, mañana trataré, a ver si no pasa nada. Voy a cruzar los dedos a ver si no pasa nada. Mañana, en principio, mi intención es subir un vídeo, ya veremos. Y bueno, el caso es que pase una fantástica tarde, noche o día, según la zona del mundo en la que se encuentren. Nos vemos en el próximo vídeo.